Grabación, listo. Esta semana solo tienen las guías. En las guías no dice nada de ninguna actividad de carácter escrito, porque esta vez quiero que la actividad sea más que todo aquí durante las clases. Vamos a retomar esta, esta clase, principalmente dos temas de ciencias políticas y al último autor que vimos de filosofía, que es Heidegger, retomándolo a su vez con globalización y con la guerra. De ciencias políticas, pues lo importante que hemos visto estas 2 semanas se trata de comprender cómo se ha tratado de regular el conflicto. Históricamente, pues es importante comprender que lo principal era la regulación, era dirigida hacia el que reconozco como igual. Las leyes y los derechos protegían a los que yo consideraba similares, como por ejemplo durante las guerras ocurridas en la Grecia antigua, los derechos solo cubrían a los pueblos y las ciudades griegas, no cubrían a lo que ellos denominaban como bárbaros o los ajenos. Eso es importante porque la mayoría del derecho tradicional funciona de esa manera. Después, con el desarrollo del siglo XX y el XXI, el derecho comenzó a cambiar. Tradicionalmente, el derecho a la guerra o el derecho en la guerra era algo muy complicado. Primero, se limitaba al periodo de guerra. Si la guerra se acababa, los culpables no recibían un castigo, porque la guerra se acabó y eso supone que se acabaron todos los problemas. Así funcionaba el derecho antes. También el castigo o la pena para el criminal era el estado del criminal. No que un soldado incumplió las normas, no que un soldado fue el culpable de asesinar a toda una población, no. Al que se castigaba era el estado en general, no al soldado. Nunca se veía la parte individual. Y si se castigaba al soldado, solo lo podía castigar el país. ¿Qué ocurría? Una gran dosis de impunidad. ¿Por qué creen que en ese tiempo había tanta impunidad? Si el único país que castigaba era donde nació el militar o el culpable. Si ganaba el bando del militar que incumplió las normas, ¿ustedes creen que el bando donde él pertenece lo castigaría solo porque incumplió normas? No. Eso es lo que ocurría. Como el que ganaba podía ser el bando al que pertenecía el militar que hizo los crímenes, entonces no recibía un castigo porque hacía parte del bando ganador. ¿Eso es problemático? Sí. Ya después a mitad del siglo XXI, a mitad del siglo XX, se desarrolla o aparece lo que conocemos como el derecho internacional humanitario. Y ahí es cuando comienza a regularse que los crímenes de guerra no pueden quedar en la impunidad, que hay que proteger a la población civil, entre otras cosas que pueden encontrar en la guía. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Todo el mundo va a tener que participar porque con la participación pues yo les pondré la aprobación en la plataforma o en las notas. No quiere decir que obligatoriamente tengan que hablar. Tienen dos opciones, tanto los que están acá como los que no han podido ingresar por cuestiones ya individuales. Pueden participar hablando durante la clase, verbalmente, es decir, y eso les da la nota. Yo lo anoto aquí en mi computador, tomo nota de quienes participan, o con los videos que vamos a ver en las clases, en esta clase y en la del viernes, lo que hacen es un escrito reflexivo de máximo una página donde pues ustedes den su opinión sobre lo que vimos en la clase. Tienen esas dos opciones. Si no quieren participar verbalmente, tienen la opción de participar por un escrito. Eso no quiere decir que entonces todo el mundo vaya a hacer el escrito. Si no veo participación en las clases, pues entonces no tengo la oportunidad de hacer este tipo de actividades. Bueno,
¿Comprendieron? Sí, ¿O tienen señor. alguna duda? Sí, ¿Alguna señor. duda? No, señor. No, señor. No, Bueno, profe. entonces, obviamente, cuando participen, no háganlo de una persona a la vez, porque si participan muchos no entiendo y también necesito tiempo para escribir quién participó, porque después no me doy cuenta quién. Entonces, cuando una persona habla, la otra persona solicita el permiso diciendo, puedo hablar o levantando la mano, que no sé dónde estará el botón por acá, pero pues por ahí hay un botón para levantar la mano. Cuando hagan eso y yo les dé permiso para hablar, ahí sí pueden decir su opinión sobre lo que vamos a ver. Como les dije entonces, vamos a ver varios videoclips, varios cortometrajes animados y algunas otras perspectivas sobre 3 cosas en particular: la guerra, la globalización y algo de Heidegger. Bueno, entonces comenzamos con el tema de la guerra. No, este no es. Les voy a mostrar un videoclip y ya después dan su opinión. Un segundo mientras carga. Por cuestión de derechos de autor, estas partes no van a quedar grabadas para evitar que YouTube cancele el video y no me lo deje subir a la plataforma. Entonces, estas partes no quedan grabadas. Cuando hablamos de las normas o la regulación a la guerra. ¿Quién creen que es? ¿Presidente? El gobierno. ¿Gobierno? El Estado. El Estado o el gobierno. Estado. Recuerden que necesito de a uno a dos porque aquí no me deja ver bien el registro de cuando hablan todos al tiempo. Entonces no puedo anotar cuando participan. Bueno, entonces veamos este video que habla un poco más sobre la parte individual de la guerra. Y ya después comenzamos ya a discutir sobre el tema de la guerra. Ya de un niño con 12 años que tiene como una mentalidad de poder como hacer parte de una rebelión muy fuerte, el que pues para tener tan poquita edad pues no se tuvo como el carácter y la decisión de irse sin saber si pues iba a volver vivo o no, fue muy inteligente, ya que pues para el ejército había que entrar con 18 años y pues él con Bueno, listo. Después les digo lo que yo les pienso. Mientras tanto voy a darles para hablar a los demás. Daniela. Aquí ven. Lo que me dio a entender este video es que pues en esos tiempos era un honor para la familia o para alguien que fuera a batallar para defender su país. Entonces el niño pues como que quiso ver qué tal era eso. Y pues vio que es un poco duro ver cómo la gente muere alrededor de él en grandes batallas. Ok. Steven o Steven. Steven. Bueno, profe, la verdad, lo que yo pude analizar del video fue que como a veces tergiversan qué es la guerra, porque muchos niños en las épocas antiguas creían que la guerra era un símbolo de valentía, mientras que los adultos sí sabían que eso no era valentía, sino era más como un riesgo. Pero igual el gobierno trató de decir que los que entraban al ejército eran los soldados que iban a rendir honor a la patria. Pero la verdad es que el gobierno simplemente ponía personas a pelear mientras que ellos veían cómo se destruían. Entonces yo sentí que más bien era como la guerra y el verdadero significado de la guerra. Listo. Luisa, creo que tenías levantada la mano.
No sé si todavía quieres Sí, pero decir iba a algo. decir algo muy parecido a lo que dijo Jonathan, profe. Bueno, O sea, lo que está diciendo. Pero pues, igual todavía nos dejarlo ahí. queda bastante, entonces pues tienen cualquier momento para decir algo. Sí, señor. Daniela, Señor. aquí dice que tienes levantada la mano. No, yo ya hablé, profe. Bueno, entonces por favor bajan la mano cuando... Listo. Obed, ahorita tenías levantado la mano, ¿vas a decir algo? No, profe, era muy parecido a lo que dijo Jonathan. Bueno, sí, hay algo que tenemos que considerar. Las guerras son necesarias en algún sentido. Sí, lo que pasa es que, como dijo Steven, es cierto que en ese periodo de tiempo se construía culturalmente la idea de que la guerra era algo necesario, que como estábamos en guerra no podíamos quedarnos siendo inútiles. O sea, esto se puede ver en muchas películas, por ejemplo, Hasta el último hombre, creo que se llama esa película, donde habla un poco de cómo una persona, pese a no ser violenta en ningún grado, pese a ser completamente pacifista, por así decirlo, decide ir a la guerra. Ya después pasan cosas en la trama que no les voy a revelar si no se han visto, pero habla un poco de la construcción cultural de la época. Es decir, en esa época la guerra es parte de lo que constituye a los individuos. No participar en la guerra lo clasificaría a la persona como un hombre poco valiente. Esto también se ve, por ejemplo, en películas más populares, como por ejemplo la primera película del Capitán América. Ahí también se habla de que cualquier otra actividad era indigna para el personaje de Steve Rogers. Cualquier otra actividad, pese a que fuera un apoyo a la guerra, no participar en la guerra lo veía como algo de carácter indigno. Entonces hay que preguntarse, ¿la guerra es mala o tiene algunos puntos positivos? Esa sería la pregunta que yo les hago. ¿Es completamente mala o se puede ver algunas cosas positivas en el interior de la violencia? No la violencia, sino la guerra. Ya la violencia es algo diferente. ¿Qué opinan? ¿Es completamente mala o tiene un lado positivo? Recuerden Profe, levantar. pues tiene Completamente mala. Milena. Pues yo pienso que eso tiene como sus ventajas y sus desventajas. O sea, puede ser beneficiable, digamos, para que al hacer una rebelión el que gane pues puede tener más beneficios y pues obviamente al que no pues va a tener más riesgos y pues como su levantamiento, digamos, otra vez por lo que estaban luchando, pues se demora más tiempo, el cual puede ser pérdida de economía, de territorio. Okay. Wendy. Pues respecto a lo que tú decías de la película del último hombre, ahí también se visualiza que las guerras tienen como, sí, como sus pros y sus contra, pero pues puede ser como una pérdida y una ganancia, ¿no? Pero para los que van a esa batalla es como, como que les deja unos traumas al ver esa pérdida de vidas en sus compañeros e incluso a las otras personas, ¿no? Como la forma en que matan. Bueno. Obed. Pues digamos que yo considero que es completamente mala como para la población, porque digamos lo que hacen las guerras es poner un poco de borregos a que se maten entre ellos con intereses políticos, porque al fin y al cabo, si como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial ganó y sacó ventaja de eso y se convirtió en una potencia mundial, o sea que yo considero que es completamente mala. O sea, solo... Sí, bueno. Sí, lo que dicen es la verdad. Cuando hablamos de la perspectiva individual, cuando hablamos de las afectaciones del individuo, es completamente negativa. Cuando una persona está implicada directa o indirectamente en la guerra, tiene consecuencias nefastas, ya sea que le destruyan el hogar, que tenga que verse desplazada, que se movilice. Claro, a nivel individual
también tiene consecuencias positivas, como por ejemplo un capitán que ascienda a general, por ejemplo. En la estructura militar, los que van subiendo por ganancias en el periodo de la guerra. De hecho, cuando ocurre una guerra, es cuando hay mayor facilidad de elevarse en los puestos militares, porque constantemente están generando batallas, están generando proezas militares, lo que les es muy positivo. Sin embargo, claramente los más perjudicados son los soldados en la guerra. Mueren, ven morir a sus amigos. Existen muchos autores de literatura que vieron eso. Por ejemplo, el escritor del Señor de los Anillos, Tolkien, participó en una guerra que no me acuerdo cuál fue, y eso le funcionó como a modo de inspiración para sus escritos, para periodos en que él mostraba cómo los cuerpos se anegaban, se generaban grandes enfermedades, cosas por el estilo. Sin embargo, la guerra sí tiene puntos positivos ya colectivamente o a nivel de humanidad. Por ejemplo, a través de la guerra o del conflicto militar es que tenemos cosas como el desarrollo del Internet o de la red global, puesto que el Internet en un principio funcionó como un armamento militar. Ya después es que se vulgarizó, por así decirlo, se hizo más común, pero Internet, que hoy conocemos y del cual dependemos mucho, nació en el ejército, no nació en ningún otro lado. Y lo mismo pasa, de hecho, la guerra es potenciador de la tecnología. Cuando ocurre una guerra, la tecnología avanza de una manera mucho más acelerada que lo que lo hace regularmente, por cuestiones de necesidad o de riesgo, lo que quieran decir, pero sí, tiene sus puntos positivos la guerra. Bueno, al respecto de la guerra, entonces, ya no en la guerra solamente, sino que estaríamos hablando de una construcción cultural. ¿Cómo se ve la violencia en la sociedad? En el caso que nos concierne, la violencia en la sociedad colombiana. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? Recuerden levantar la mano si quieren participar. ¿Cómo creen que se ve en Colombia la violencia? Es decir, la violencia en todo sentido, golpes, peleas, etc. Luisa. Pues principalmente acá en Colombia podemos ver que afecta bastante a los campesinos y pues como a ese... Sí, sigue. Pues como que el Estado y el gobierno no tienen en cuenta a las personas, a los que viven en el campo, y pues como que ellos sufren a veces de discriminación o digamos la población, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Como que... Si quieres, da una idea general sin buscar el nombre. Sí, ya, se tienen que ir como de sus hogares. Desplazarse. Son desplazados. Eso, sí, sí. Listo. Obed. Pues digamos que la violencia más hacia la ciudad, yo creo que se ve reflejada es a través de la intolerancia, porque digamos las personas son... Sí, sigue. Estoy en Transmilenio y alguien me empuja, entonces ya se forma ahí el rollo y llegan hasta matarse por un simple empujón. Entonces yo creo que es falta de tolerancia. Listo. Milena. No, profe, sí, Bueno. Hoy en día, la violencia es algo que hace parte de nuestra cultura. Las películas más populares tienen una implicación de la violencia o tienen una representación, así sea ficticia, de la violencia. Esto se ve, por ejemplo, en casos de masacres donde empiezan a decir, bueno, no, me estoy adelantando.
la violencia suele decirse que es antinatural o que no es normal. Sin embargo, en países como Colombia, ¿qué tan natural es la violencia? ¿Ustedes ven o han escuchado mucho que la gente se pelea en este país? ¿Qué creen ustedes? ¿En Colombia es muy natural la violencia o ya está muy naturalizada? ¿Qué opinan? Naturalizada quiere decir que pasa constantemente, que en las noticias hay constantemente un nuevo caso de alguien que mató a alguien, etcétera, cosas como esa. Eso es la naturalización. Obed, Pues, sí, no te escucho. ¿ya? Ya. Listo. Que aumentan los feminicidios o que un taxista mata al pasajero porque no tenía todo completo o lo mató por 2.000 pesos en los encabezados del periódico. Pero yo creo que sí se ha naturalizado mucho esto. Listo. ¿Alguien más? También ahorita en casos de cuarentena se ha visto mucho el maltrato pues entre familias y más que todo entre la mujer, entonces pues eso prácticamente es por violencia, ¿no? Sí, también ahorita se está viendo mucho la violencia. Steven, Pues no te escucho, repite por favor. se escucha. Listo, ya. Ah, yo creo que en Colombia, o sea, la violencia ya es algo normal porque básicamente la justicia de este país no sirve como para castigar a aquellas personas que hacen esos actos. O sea, si alguien viola o mata a alguien, pues la justicia no hace nada y más personas se animarán a hacer. Ok. Eso se le llama, bueno, legalmente tiene el nombre de justicia por mano propia. Es decir, buscar la justicia uno mismo. Ah, ahí entraríamos ya en discusiones un poco pero lo que dices es cierto. La justicia en Colombia es disfuncional en la medida de que no se ve realmente la justicia. ¿Cuál es el problema en la justicia en Colombia? La sobreproducción jurídica. Muchas leyes en Colombia existen en Colombia demasiadas leyes, tanto del medio ambiente como de cualquier otras temáticas, como por ejemplo la movilidad, etcétera. ¿Esto qué genera? A veces en el país ocurren noticias como, por ejemplo, que descubrieron que una cosa normal, como por ejemplo, eso pasó hace algunos años, normal como estacionarse en las calles, estaba prohibido desde hace mucho tiempo por la ley. Pero como ni la policía sabía, entonces no habían sacado comparendos al respecto constantemente. Una vez redescubrieron que ya estaba esa ley, algunos policías se aprovecharon y empezaron a sacar muchos comparendos al respecto. Eso habla un poco de la corrupción. Por lo tanto, sí podríamos decir que en Colombia está muy naturalizada la violencia. Esto se ve, por ejemplo, cuando hablan de una masacre y la gente dice, pues es que gente se muere todos los días. Esa es la naturalización de la violencia. Cuando ocurre algo muy grave a nivel social y la gente dice simplemente lo descarta porque es algo común, algo que pasa todo el tiempo. Eso es muy problemático a nivel social, sí, pero en países como Estados Unidos y la mayoría de países se culpa a otra cosa y no a la cultura. No se dice, no, es que es la sociedad nuestra la que genera violencia, sino se le echa la culpa a otra cosa. ¿Cuál creen que es esa cosa a la que se le echa la culpa en la mayoría de países? Si no es a la cultura, ¿a qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Extranjeros? A la educación. ¿A quién dijo extranjeros? Recuerden que a una persona y alcen la mano para que yo pueda anotar porque no logro anotar tan rápido. Yo. Listo. Sí, los extranjeros también se les echa la culpa. La educación no tanto. De hecho, la educación tiene algo que ver con la parte social y cultural.
entonces evitan aceptar que si ocurre violencia es por algo que tiene la sociedad interiormente. Se culpa a otra cosa. Obed, levantaste la mano. No es porque dicen que el hombre natural, o sea, que la violencia está en la naturaleza del hombre. Bueno, ahí ya entrarían unas cuantas cosas, como por ejemplo el discurso de género, porque el que se naturaliza que es violento es el hombre. Entonces, a la mujer violenta no se suele naturalizar. Bueno, ahorita retomamos este tema porque nos queda menos de un minuto. En unos minutos o inmediatamente, creo que puedo inmediatamente si quieren. Si no, les doy 10 minutos para descansar, eso depende de ustedes. Díganme qué prefieren. Bueno, entonces estaba diciendo que existe una naturalización y una conceptualización de la violencia en género. Se naturaliza la idea de que el hombre es violento, solo el hombre. La idea de que la mujer sea violenta suele ser vista como, por así decirlo, algo inadmisible. Esto se ve, por ejemplo, cuando hombres denuncian casos de maltrato intrafamiliar por parte de sus esposas. Es tanta la antinaturalización de que solo el hombre es violento que cuando estos casos ocurren no se busca apoyar al hombre que sufre el caso de abuso intrafamiliar, sino que se burlan de esta persona. Suelen decir que como así, que no tiene ningún sentido, que cómo va a dominar la mujer al hombre, cosas por ese aspecto. Ese tipo de categorías y ese tipo de prejuicios son los que dominan cuando hablamos de mujeres violentas. Claro que existen las mujeres violentas. La violencia no es algo que sea exclusivo del género. Sin embargo, en países como Colombia se ha naturalizado la idea de que es violento el hombre. Esto no solo se ve como, por ejemplo, en el caso que les dije, también se puede ver en casos ya más diferentes, como por ejemplo, cuando dichos como el que te quiero, como te quiero, te aporreo. Obviamente todo es bajo una construcción machista del género y de los géneros. Entonces existen ese tipo de dichos, o que en el matrimonio es de aguante y entonces si el hombre la golpea es porque algo hizo mal. Todo esto es discurso machista. Todo eso funciona en la medida en que se naturaliza la violencia. Entonces estábamos hablando de que existe un medio al cual se culpabiliza. Bueno, es que ya di la respuesta ahí. A los medios son los que se culpabiliza constantemente por la violencia. ¿Qué es un medio? Por ejemplo, la televisión es un medio, la radio es un medio, el cine es un medio. Hoy en día existe un medio cultural o de consumo que se culpabiliza o al que se lo culpa principalmente por la violencia. ¿Cuál creen que sea ese medio actualmente? Las redes sociales. La red. Recuerden levantar la mano porque me toca para tomar nota de cuando participan. ¿Listo? Steven. Iba a decir lo mismo en las redes sociales. Bueno, entonces, Juan, creo que tú fuiste el que dijiste las redes sociales primeros, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Las redes sociales no se utiliza tanto como para culpabilizarla de la violencia, sino que se la culpa más que todo de la naturalización de la violencia. Se la culpa de que gracias a las redes sociales hoy en día la gente cree que la violencia es algo natural. O es normal que la gente muera, es normal que la gente se pelee, cosas por el estilo, pues porque la gente constantemente sube a las redes sociales casos como esos. Cuando unos jóvenes se pelean, no falta el que sube a las redes sociales la pelea, el enfrentamiento.
eso es naturalización de la violencia y sí, las redes sociales han ayudado a esa naturalización. Sin embargo, cuando ocurren cosas como las masacres, hay un medio al que se le echa toda la culpa. Los políticos salen a decir, no, que esto es porque esta persona hacía tal cosa o esta masacre fue porque en ese medio se muestran masacres. ¿Alguien sabe de cuál medio les estoy hablando? Es un medio muy popular hoy en día. ¿Videojuegos? ¿Quién lo dijo? Recuerden levantar la mano Ay, porque... mi madre, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Bueno. Exactamente. Los videojuegos. Los videojuegos hoy en día se les echa la culpa de ser los creadores de la violencia, por así decirlo. Hay que tener en cuenta una cosa. Esto se lo hace porque el videojuego es el medio más moderno de consumo, culturalmente hablando. Antes, hace años, se quemaban libros porque decían que se legitimaba la violencia, que ellos eran los que producían la violencia, los libros. Nació el cine y se culpabilizó al cine como el productor de la violencia. Lo mismo pasó con la televisión y ahora que tenemos los videojuegos, los políticos salen a decir que son los videojuegos los causantes de la violencia. ¿Alguien cree que realmente sean los videojuegos los causantes de la violencia? ¿Natalia? No, señor. No. ¿A quién se le podría culpabilizar por la violencia o quién es el verdadero responsable de los fenómenos de la violencia? Esperen, ¿Los padres? La educación. de a uno en uno porque no puedo notar. Ahí hablaron quién, Juan y Natalie, que tienen levantada Sí, la mano. señor. Listo. La educación tiene mucho que ver en la medida de que es precisamente la educación lo que crea personas violentas. Muchos estudios demuestran que utilizar medios violentos para enseñar solo generan problemáticas a nivel psicológico y social. Por ejemplo, a una persona que se la reprime o se la castiga con lo que algunas personas llaman tiempo a solas o aislamiento, es decir, se portó mal, vaya, se encierra y le quito el celular y durante un mes entero. No quiere decir que entonces son medios de castigo que utilizan las personas que no tienen una educación sobre métodos de paternidad real. Entonces, utilizan este tipo de medios. Cuando a una persona se la aísla como forma de castigo, suele tener la consecuencia de generar personas aisladas socialmente. Se les dificulta relacionarse con otros. Los medios violentos no son una verdadera forma funcional de castigo. Lo que sí se sabe es que al castigar a una persona de forma violenta, naturaliza la violencia y la ve como el medio por el cual difundir el mensaje de que usted se portó mal y entonces por eso lo golpeo. Es decir, solo ayuda a reproducir la violencia. Bueno, vamos a continuar con el tema de globalización porque no podemos tampoco quedarnos. El tema de la violencia y todos los temas de las ciencias sociales dan para hablar mucho, pero cuestiones de tiempo no nos lo permiten. Natalie, ¿tienes algo para decir o agregar? Porque todavía tienes levantada la mano. No, profe, qué pena. Ya la bajo. No te preocupes, solo les aviso. Bueno, continuamos con el siguiente video sobre la globalización. Les voy a compartir entonces el sonido de la computadora. Y este video dura 4 minutos, entonces lo vemos y continuamos. Miden su felicidad mediante los productos que consumen, más no por lo que en verdad sienten, sino por o los productos que consumen o porque las otras personas al utilizarlo y ver que también son felices, pues lo siguen. Esa influencia que hace la sociedad. Okay. Entonces, según el video, lo que se reflejaría es que a través del consumo
es el único medio por el cual un individuo puede ser feliz. Milena. Ahí también se ve un poco la avaricia, ¿no? Sí, hablando Por el bien de común. respeto, no tanto bien común, pero sí un poco más el ego, la avaricia, el querer más se refleja en esta sociedad actual. Obed. No, ya no, profe. Bueno. Cuando hablan del consumo, muestran alrededor de 2 o 3 ejemplos de productos de consumo. ¿Cuáles son? El primero que muestran, ¿cuál es? Luisa. Pues no sé si es el primero, pero pues uno que yo vi era donde compraban como autos. Las raticas Sí, eso tiene que ver precisamente con el primer producto de consumo, el consumo material. Steven. Creo que hay uno que es el del alcohol, que se vean hartas raticas como tomando alcohol. Ese creo que es una de consumo. Listo. ¿Quién más? Juan. El alimento y pues no sé si haga parte del consumismo, pero pues también la obtención. ¿La qué? Se cortó al final. Bueno. Obed. Y a lo último mostraban como que la persona si estaba como deprimida, triste, como que a través de las pastillas o de este tipo de narcóticos, como que salía todo contento. Exacto. Ya han mencionado más o menos las tres fuentes de felicidad que muestran en el video. La más general y la más importante es la que muestran al final. Como ya dijeron, los carros, los alimentos, todo esto son productos de consumo. Después tenemos las sustancias alucinógenas o las sustancias psicoactivas, tanto legales. Bueno, en el caso del video solo muestran las legales, pastillas y alcohol. También existen las ilegales, pero las legales son un tanto particulares en la medida en que se culpabiliza al consumidor solamente. Y la tercera fuente de riqueza y la real o la más general y la única por la cual se obtienen las otras dos es la que muestran al final del dinero. Al final, la ratica se le muestra un billete y sale a perseguirlo porque en su concepción solo a través del dinero va a ser feliz, porque hemos visto cómo los demás productos se obtienen a través del dinero y solo esos productos le van a provocar felicidad. Pero ¿qué ocurre al final? Al final, después de estar persiguiendo el dinero, ¿qué pasa con el ratón o la rata? No lo puede obtener ya que tiene que trabajar. Exacto. Cae en lo que la Juan cae fuiste tú, ¿verdad? Hay que opinar ahorita, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Cae en lo que en la película se muestra literalmente como una trampa. El trabajo como trampa. Ahí nos queda preguntarnos, ¿el trabajo es una trampa? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Sí, ¿Natalie? ¿Sí? ¿Por qué? pienso que el trabajo es una manera simplemente como de mantener ¿Distraído ibas a decir? darse cuenta de lo que en verdad oculta mucha gente. Ok. Sí, el trabajo funciona como un medio de distracción. ¿Qué más? ¿Alguien opina que realmente no sea una trampa o siempre es una trampa? Déjenme ver quién levantó la mano. Obed. Pues digamos que una trampa como tal
como que en algunos casos, porque digamos, si uno no trabaja, no tiene como un sustento, pero más bien como que la trampa es la manera en que está como hecha, como lo que hablábamos que es que, digamos, la empresa le paga cierta cantidad de dinero a una persona, pero esa persona la tiene que, eh, No sé si será mi internet o el de ustedes, pero siempre me corta al final. Bueno. y ya. Steven, no te escucho. ¿Ya hay? ¿Ahí sí se escucha? Sí, ya. Bueno. Yo siento que el trabajo pues va en cómo se ejerce, digamos, las personas que pueden tener la oportunidad de hacer su trabajo, que quieren, digamos, un actor, una actriz que quieren en serio hacer eso. Ok. Sí, el trabajo es contradictorio. Solo a través del trabajo generamos los medios para sobrevivir. Sin el trabajo nadie sobreviviría, incluso aunque no habláramos de un tipo de trabajo capitalista o industrial, puesto que trabajo también es cultivar fruta, trabajo también es cultivar o cuidar el ganado, eso es trabajo. Sin embargo, estamos en una conceptualización moderna donde el trabajo es trabajo de oficina, con un cubículo, bajo un computador, escribiendo un montón de datos, un montón de información, donde el contacto social se limita a solo el periodo de descanso. Y el resto del tiempo es usted con el trabajo solamente, no puede distraerse, e incluso le ponen realmente 4 paredes para evitar precisamente que usted tenga cualquier forma de distracción. El trabajo, precisamente como dijo Beth, es una trampa en la medida en que depende de las condiciones laborales en las que usted se encuentre. Si usted es obligado a trabajar más de 8 horas, con poca remuneración, con un salario injusto, usted ha sido atrapado y está siendo sacrificado porque le están pagando injustamente por un trabajo que usted está haciendo. Ya la cuestión no es si la persona hace bien su trabajo o no, sino que no se le paga por el trabajo que hace. Alguien levantó la mano. Steven. Profe, el trabajo también en la actualidad se ve como una forma de esclavitud, ¿no? Sí, hoy en día hay una forma de esclavitud con respecto al trabajo que la sufren principalmente los inmigrantes ilegales. Se les roban los papeles y ahí tienen que trabajar eternamente o hasta que se logren escapar. Natalie, tienes levantada la mano. ¿Vas a decir algo? Qué pena, profe, ya la bajé. Bueno, no te preocupes. Sí, el trabajo hoy en día es una forma de esclavitud en algunos casos. Cuando la persona se siente frustrada, eso es básicamente lo que nos podemos deducir un poco del video, es un ciclo. La persona trabaja para obtener todos esos deseos, o todos esos productos, pero tiene que trabajar. Cuando todos esos productos comienzan a desfallecer o no le dan las mismas ganancias emocionales, la persona recurre a sustancias psicoactivas que alteren su mente y su perspectiva de la realidad. Pero para mantener todo el consumo y todas las sustancias que le generan felicidad, necesita trabajar. Y como el trabajo es lo que lo deprime, entonces constantemente va recurriendo a los productos y a las sustancias psicoactivas, generando así un ciclo infinito. La persona es infeliz, compra para ser feliz, la felicidad no le alcanza, compra algo que altere su mente, pero igual tiene que seguir trabajando porque sin el trabajo no puede pagar eso que lo hace feliz. La felicidad en sí viene de muchos lados. Por ejemplo, a mí estar 5 horas sentado con un libro en la mano me produce felicidad. O ver 3 películas seguidas también me produce felicidad. Y obviamente ninguna de esas 2 acciones que he mencionado me producen dinero, pero soy feliz con ello.
Entonces, la felicidad no está en tanto lo que consumimos, está cómo consumimos. Juan, levantaste la mano, ¿vas a decir algo? Juan. Sí, profe, ¿me está escuchando? Sí. Ok. Que si eso no también tiene que ver con el trastorno de compra compulsiva. Sí, bueno, ese ya es el caso literal de obsesión y de enfermedad psicológica. Cuando una persona encuentra total felicidad en comprar, siente un impulso irracional de comprar cada vez que se deprime. Sin embargo, al final todos estamos atrapados en la dinámica del consumismo, entonces todos consumimos realmente. ¿Qué ocurre con este dilema psicológico? Pues que es el único medio que la persona encuentra para ser feliz y para quitar todo ese estrés y todos esos sentimientos negativos que le genera la vida. ¿Qué hace? Pues si se deprime, compra algo, si tiene problemas de pareja, compra algo, si le fue mal en la universidad, compra algo. Y así cada problema que se le presente lo resuelve, entre comillas, aunque específicamente lo distrae comprando algo. Esa es la máxima expresión de un problema de consumo. Pero pues todos constantemente estamos distrayendo nuestras mentes como en términos de Heidegger, la mayoría de personas está viviendo una vida inauténtica. Constantemente se está distrayendo de todos los perjuicios y de todos los problemas que tiene a nivel social. Déjenme ver qué hora es, porque no me acuerdo. Supuestamente, según esto, nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, entonces continuamos con el siguiente video para hablar un poco sobre otras problemáticas que trae la globalización y una vida consumista. Cuando se nos acabe el tiempo, sí les voy a pedir que ingresen inmediatamente para poder terminar con la clase, porque cuando se acabe nos van a quedar un poco más de 10 minutos. Mientras tanto voy a dejar este video y listo. Déjenme yo. Listo. Entonces vamos a ver este video. Anano. Yksi. Akahlu skoro. Poтерял.
biirot amiswat tachuchkaniro matsya metskena. Grabe. Tadi semua. Pues, en internet se encuentran muchos experimentos sociales. No todos son adecuados, no todos tienen realmente el valor que debe tener un experimento social. ¿Qué se ve reflejado en el video? ¿Qué creen usted que se refleja? ¿De qué Una trata? diferencia de tratos con los Ah. niños en ese sentido. ¿Quién habló? Es que recuerden que esto me dice ya una voz y encontrarlos es difícil. Bueno. ¿Quién dijo algo ahorita? Ya puede hablar. Para decir Yo. ¿Quién? No, cuando hablan no lo encuentro. Levanta la mano. Milena, ya. Listo. Listo. Sí. Bueno, sigamos. Recuerden levantar la mano, por favor. Es que se me complica seleccionar y revisar. Daniela. Yo lo tengo. Pues en el video se observa una discriminación hacia las personas que pues tienen bajos recursos, personas humildes, donde las personas realmente piensan que por tener menos no son seres humanos como ellos, no sienten como ellos, entonces pues ahí se ve una cara. Sí. ¿Cómo llamaríamos a eso? Deme un segundo, yo busco acá quién levantó la mano. Wendy. Pues pienso que en el video se ve como reflejado que las personas creen que porque está vestida de una forma u otra no van a tener los mismos valores o no van a ser por decirlo así, iguales a ellos, de que no tienen los mismos conocimientos o las mismas capacidades. Ok. Lilian. O sea, veía que la niña estaba bien vestidita, entonces ahí sí la consentían y le daban de todo, pero cuando estaba así toda cochina y eso, entonces ahí sí la discriminaban y la dejaban a un lado. Sí. Sí, eso pasa muchas veces. Pues por ciertas cuestiones culturales. Steven. La división social que hay mediante los estereotipos. Exactamente, eso tiene un nombre específico y lo conocemos como desigualdad. Bueno, ya todo lo que han dicho de los prejuicios y la discriminación. Sin embargo, todo esto puede ser abarcado un poco por la desigualdad. En el video se ve profundamente cómo se trata en la medida de que es que los seres humanos son extremadamente visuales. La primera información que recibimos es a través de la vista. Y si ustedes se fijaban en el video, las personas actuaban no solo de separar a la niña. Cuando a la niña le ensuciaron la carita y le pusieron ropa andrajosa y sucia, es decir, la representaron como una persona indigente o pobre, las personas no solo le decían que se fuera, sino que no le hablaban y agarraban sus maletas, sus bolsos, todas sus cosas, porque si es pobre, roba. Aunque no robe, mejor cuido de que me robe.
Es lo que en Colombia llaman no dar papaya o ser avión. Pese a que el crimen no es una cuestión individual, sino cultural y social, se suele decir, no, es que si usted da papaya, pierde, por así decir, vulgarmente. La niña pues no tenía nada que ver y al final pues ya vieron que la niña se sintió bastante triste, bastante mal, pues porque a nadie le gusta que constantemente le indiquen que hay cierta particularidad en esa persona que lo convierte en un paria social, en una persona que no se quiere tener cerca. Este video lo voy a complementar con, antes de que se acabe el tiempo y ya volvemos para discutir esto que les voy a mostrar, con otros videos que no vamos a ver porque realmente no vale la pena verlos, pero nos habla un poco de cómo hemos construido nuestra sociedad actualmente. El primero de ellos se llama, le pusieron el siguiente título, si es que carga algún día. Bueno, este video no sé quién lo hizo y realmente no me interesa ver quién fue. Se llama Deja de ayudar a los pobres. Cuidado y el por qué alejarse de la pobreza. Y la descripción que puso es la siguiente: no ayudes a los pobres. Seguramente te has topado con mucha gente. Realmente no es un video muy positivo, realmente no funciona para decir de ciencia social. Más que para críticas, sí funciona para decir que técnicamente la persona está mal. Dice, seguramente te has topado con mucha gente estando en miseria o con falta de recursos económicos. Y al verlos en esa situación te llenarás con pensamientos de lástima, remordimiento y con una necesidad de querer ayudarlos. Pero este entorno en realidad es sano para tu desarrollo personal. El hecho de invadir nuestros pensamientos con cualquier cosa que tenga que ver con la falta de abundancia deteriora en gran medida nuestros pensamientos, ya que este estado es sumamente contagioso y puede que en vez de que podamos ayudarlos como se debe, salgamos perdiendo, obviamente sustentando en teoría bla, 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 bla. Esto nos habla un poco de desigualdad y globalización. Actualmente yo les he mencionado un discurso que domina mucho sobre la mentalidad humana. Vamos a organizarlo militarmente. Y es el discurso de autoayuda. El discurso de autoayuda o de hazlo tú mismo, tú puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Este video es precisamente representación del discurso de autoayuda. Los pobres son pobres porque quieren. Los pobres no trabajan, los pobres no buscan dinero, los pobres no generan empresa. Ese es el tipo de cosas que existe en el discurso de autoayuda. La idea de que el pobre es pobre porque quiere, no porque hayan condiciones estructurales y sociales que apoyen la desigualdad. Esto podemos vincularlo al video de Happiness con la construcción de un mundo consumista. Las personas que utilizan el discurso de autoayuda para justificar la pobreza, para decir que los pobres se lo ganan, el ser pobres, vinculan el que los pobres gasten su dinero en cosas como un televisor en vez de estudios, unos zapatos Nike en vez de comprarle un techo o una baldosa para el suelo de la casa. Viven en la tierra. Esto literalmente es literal. Hay estudios hechos en mi universidad en los cuales me enteré, donde literalmente encontraban casos como ese, donde compraban tenis en lugar de eso, de algo proactivo según los consumidores, los de autoayuda.
Esto es muy perjudicial, no hay un análisis social real, los pobres no son pobres simplemente porque quieran, hay condiciones estructurales, de los cuales ya les he mencionado, por ejemplo, la educación. Una persona pobre tiene menor educación por las condiciones en las que vive. Bueno, nos quedaba un video vinculado a Heidegger, pero ya lo veremos en la clase del viernes. Voy a dejar, bueno, no, todavía no. Recuerden que Una pregunta. tenían... ¿sí? Es que el escrito que se debe hacer es uno por las dos materias o uno de... Tienen las opciones, o sea, yo aquí tengo las personas que han hablado, que son Obed, Milena, Daniela, Steven, Wendy, Luisa, Natalie, Juan y Lilian, tú participaste también una vez. Ustedes ya tienen la aprobación, ya no van a salir con pendiente cuando el profesor les comparta el listado de notas de esta semana. Ya ustedes pues tienen la aprobación. A las personas que no han participado tienen la oportunidad de participar el viernes o enviarme un escrito sobre cualquier tema de lo que hemos hablado con los videos que hemos visto, la guerra, el consumismo, la globalización, la discriminación, cualquier tema que ustedes quieran. Si quieren pueden coger más de un solo tema, decir cómo se vinculan. Eso ya depende de cada uno. Tienen esas dos opciones. Participan el viernes y yo tomo nota de sus participaciones, o para antes del sábado me envían un texto de máximo una página reflexivo sobre lo que ustedes opinan, sobre ciertas temáticas, sobre esta temática, yo opino esto. Máximo una página, es decir, y pues mínimo pues por lo menos hagan más de un párrafo, no solo un párrafo de lo que opinan. Después de todo, ustedes son personas y me imagino que tienen un montón de ideas ahí en la cabeza, no importa si les cuesta plasmarlas, lo importante es que digan qué opinan ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, señor. Bueno, en cuyo caso entonces, recuerden, si no participan el viernes y no me envían texto, entonces van a tener esa nota pendiente. Tienen esas dos opciones, ya sea que no les guste participar de manera verbal o se repriman por, no sé, cualquier cosa ya individual. Esperen, dejo de grabar porque si no este video se alarga mucho.